Jason era un hombre normal, de mediana edad, confiable, de esos que se disculparían con una silla si se tropezara con ella. Una fría tarde de martes, el destino le regaló algo inusual, una reunión de trabajo cancelada. Esta vez, no estaba condenado a devorar un sándwich aburrido en su escritorio mientras fingía que le importaban las hojas de cálculo. En cambio, decidió sorprender a su esposa, Emily, con una cena acogedora en casa. Quizás incluso sacaría los platos bonitos que les habían regalado de bodas y que nunca usaron, porque al parecer no todos los días son una ocasión especial. Silbando una melodía, Jason entró en la entrada de su modesta casa de campo, imaginando ya la sonrisa de felicidad de Emily. Llevaba 3 años casado con ella, y a pesar de las peleas ocasionales sobre quién se había olvidado de comprar leche, los consideraba sólidos, sólidos como un Toyota ligeramente abollado pero aún funcional. Mientras se quitaba los zapatos y se dirigía de puntillas a la cocina, porque las sorpresas se preparan mejor con sigilo, oyó un leve susurro de voces. Emily estaba allí, charlando tranquilamente con su madre, Catherine, quien siempre impresionaba a Jason con la calidez de su cocina. Hizo una pausa, debatiendo si anunciarse o escuchar a escondidas el tiempo suficiente para captar la esencia del dulce chisme madre-hija. Craso error. Es mamá, susurró Emily, con la voz tan aguda como para rebanar pan. Jason es solo un esposo temporal. Cuando sea financieramente independiente, estará tostado, un tostado que está tostado. Una pausa, luego una risita. Catherine, la dulce Catherine, la pastelera, soltó una carcajada que podría haber despertado a un paciente en coma. Ay, cariño, dijo, solo asegúrate de que lo pague primero. Exprime ese limón hasta secarlo. Jason se paralizó a medio paso, con un pie en el calcetín colgando como un flamenco confundido. ¿Un esposo temporal pagando todo? Su cerebro hizo cortocircuito, reproduciendo las palabras una y otra vez, como una mala canción pop atrapada en repetición. Esta era Emily, su Emily, la mujer a la que había apoyado en sus interminables cambios de carrera, barista, dueña de una tienda Etsy, instructora de yoga que abandonó sus estudios. La mujer con la que había soñado criar hijos, a pesar de su insistencia en que sus peces dorados ya eran suficiente responsabilidad. O a Catherine, la mujer que una vez le tejió una bufanda tan fea que se la puso de todos modos, solo para verla radiante, conspirando contra él como un dúo de villanos de bajo presupuesto. Su primer instinto fue entrar furioso, tirar los platos buenos al otro lado de la habitación y exigir respuestas. Pero Jason, siendo Jason, no tuvo el coraje ni la fortaleza para un enfrentamiento dramático. En cambio, regresó sigilosamente a la puerta principal, respiró hondo y ofreció la actuación más digna de un Oscar de su vida. Cariño, ya estoy en casa, bramó, pisando fuerte como si acabara de llegar. Para cuando entró en la cocina, Emily y Catherine estaban tomando té y deconstruyendo el último episodio de un reality show de mala calidad, borrando por completo cualquier rastro de su siniestro plan. Oh, hola, cariño, dijo Emily, sonriendo tan convincentemente que Jason casi dudó de lo que oía. ¿Llegas temprano? Sí, murmuró, forzando una sonrisa. Pensé en darte una sorpresa. Catherine le dio una palmadita en el brazo, su habitual gesto de eres tan buen chico, y le ofreció una galleta. La tomó, mirando la pepita de chocolate como si fuera a confesarle la verdad. Esa noche, Jason permaneció despierto junto a los tranquilos ronquidos de Emily, con la frase marido temporal rebotando en su cabeza como una pelota de ping-pong con esteroides. Cada recuerdo de su matrimonio ahora parecía sospechoso. ¿Aquella vez que ella había olvidado su cumpleaños, había sido intencional? La forma en que había agotado su tarjeta de crédito en retiros de autocuidado, parte de un plan de exprimir el limón. Cuando el reloj pasó de las 2 de la mañana, Jason se dio cuenta de dos cosas. Una, nunca volvería a mirar una tostada quemada de la misma manera, y dos, su vida se había convertido en una telenovela en la que nunca se había apuntado. Jason no había sido la misma persona desde el debacle de las escuchas en la cocina. Donde una vez había encontrado encantadoras las peculiaridades de Emily, como su hábito de esconder velas aromáticas para emergencias, ahora cada movimiento suyo se sentía como una partida de ajedrez en un juego que él no sabía que estaba jugando.
La primera bandera roja ondeó cuando Emily empezó a escabullirse de la habitación para responder a las llamadas de Catherine. 3 años de matrimonio, y de repente las charlas madre-hija requerían confidencialidad de nivel CIAE. A Jason se le revolvió el estómago, o estaban planeando su muerte prematura, o simplemente estaban muy metidos en discusiones sobre los chistes de los reality shows. Esperaba que fuera lo segundo, pero temía que fuera lo primero. Decidido a llegar al fondo del asunto, Jason centró su atención en sus finanzas. Al principio de su matrimonio, Emily había insistido en tener cuentas bancarias separadas. La independencia es sexy, había dicho ella, pestañeando. Jason, enamorado y desconcertado, había accedido, pensando que no importaba, ya que él pagaba la mayoría de las facturas compartidas de todos modos, el alquiler, la compra, la vez que ella quería un exprimidor de $200 porque los batidos de col rizada son la vida. Pero ahora, con marido temporal, resonando en su mente, se preguntaba qué estaría guardando o gastando. Una noche, cuando Emily salió a tomar un café con Megan, una frase que Jason ahora dudaba, hackeó su portátil. ¿Su contraseña? Jason mejor 123. Irónico, pensó al iniciar sesión, casi esperando la confesión, sorpresa. Soy un cazafortunas. En cambio, encontró la cuenta bancaria de ella aún abierta. Suerte de principiante para un detective aficionado. Lo que vio lo golpeó como una bofetada en la cara de un pez mojado, 3 tarjetas de crédito con un límite total de 122,000 pesos. ¿Los cargos? Bolsos de diseñador que costaban más que el préstamo de su auto, cosméticos de lujo que nunca la había visto usar y fines de semana con Megan que Emily juraba que fueron pagados íntegramente por su amiga rica. Mentiras. Mentiras totales. A menos que Megan fuera un fantasma que existía solo para pagar las visitas al spa de Emily, Jason había sido engañado. Se recostó, mirando la pantalla, su brillo iluminando su rostro atónito. 12,000 pesos en deuda, y ella todavía había tenido el descaro de pestañear esa mañana, pidiéndole ayuda con el pago del auto porque los tiempos estaban duros. ¿Duros? Acababa de comprar un bolso con forma de cisne de $400. Y luego estaba su última propuesta, una idea de negocio genial que requería $5,000 para lanzar algo relacionado con pañuelos artesanales. Jason asintió, pero ahora lo veía. No estaba construyendo un futuro con él, estaba construyendo una rampa pavimentada con sus cenizas. Las pistas seguían acumulándose. Emily había empezado a preguntarle con indiferencia sobre su horario de trabajo, con la cara como un suflé mal horneado cuando él mencionaba que llegaba temprano a casa. Oh, genial, murmuraba, forzando una sonrisa. Genial. Parecía que se hubiera tragado un limón entero. Jason no la confrontó, todavía no. Sería bonito gritar, claro, pero eso lo delataría. No, lo habían encasillado como el patán despistado en su pequeño drama, y no iba a fallar en su frase. En cambio, una fría y férrea determinación se asentó en su pecho. Esto era un juego, y Jason, el dócil Jason de la bufanda, iba a ser un jugador. Esa noche, mientras Emily roncaba a su lado, él miraba al techo, maquinando. ¿Quería exprimir un limón hasta secarlo? Bien, se aseguraría de que solo le quedara la cáscara amarga. Jason no iba a dejar que el marido temporal de Emily acabara con él como el chiste. ¿Confrontación? Demasiado lío. Lágrimas y gritos no iban a deshacer la deuda de $122,000 por el bolso cisne ni los consejos de Catherine para exprimir limones. No, Jason se había convertido en Sherlock Holmes, sin el sombrero de cazador, pero con la misma actitud fría y calculadora. Había decidido jugar a largo plazo, convirtiéndose en el marido soñado de Emily mientras construía en secreto un caso que haría llorar de alegría a un abogado de divorcios. Primer paso, convertirse en el señor perfecto. Hola, cariño, le decía durante el desayuno, con una sonrisa tan brillante que podría iluminar un pequeño pueblo. ¿Una idea para un negocio de pañuelos? Genial. Deja tu trabajo a tiempo parcial, concéntrate en tus sueños. Los ojos de Emily se iluminaron, pero no con la adoración sentimental de una esposa amorosa. No,
Era el brillo de una jugadora de póker que acaba de sacar un as. No tenía ni idea. ¿Por qué iba a tenerla? Jason siempre había sido el tipo comprensivo y un poco tonto que asentía a todos sus caprichos. Ahora era su gallina de los huevos de oro y estaba lista para destriparlo. No sabía que Jason se había convertido en una fábrica de pruebas. Cada comentario sarcástico, cada compra cuestionable, cada susurro de Catherine sobre quedarse sin crédito antes de una gran zanja, lo documentaba todo. Tomaba notas en un pequeño diario negro que guardaba escondido bajo los cojines del sofá, justo al lado del control remoto. Emily no se molestó en buscar su mensaje a Catherine, que había dejado abierto casualmente en su teléfono: Capitán de SN, archivo para que pague la reforma de la cocina, decía uno. HEK es demasiado amable para decir que no, respondió Catherine. ¿Demasiado amable? Ah, ya les demostraría que era amable. Jason no se había detenido ahí. Había abierto discretamente una cuenta de ahorro secreta y poco a poco había empezado a desviar su dinero de su órbita financiera compartida para que Emily no se diera cuenta de la escasez. Había llamado a su viejo amigo de la universidad, Mac, un abogado con un don para convertir rupturas complicadas en victorias limpias. Entre cervezas, Mac sonreía como un niño abriendo un regalo de Navidad. Estado de consentimiento unilateral, amigo, había dicho, chocando su vaso con el de Jason. Anótalo todo. Deja de lado al marido cariñoso cuando intente quitarte la mitad. La enterraremos como prueba de que te ha estado estafando desde el primer día. Jason asintió, imaginando ya la cara de Emily cuando saltara la trampa. Armado con el consejo de Mac, Jason se puso en modo película de espías. Micrófonos ocultos proliferaron en la sala, ocultos tras los helechos polvorientos que Emily juró dotar de carácter. Un par de cámaras ocultas se unieron a la fiesta, una apuntando a la cocina, donde él y Catherine conspiraban mientras tomaban el té. ¿Legal? Sí, gracias a la ley estatal. ¿Ético? Bueno, cuando tu esposa está planeando chuparte la vida, la ética pasa a un segundo plano ante la supervivencia. Rápidamente encontró oro, Emily murmurando sobre romper accidentalmente sus palos de golf para justificar un nuevo juego para su negocio imaginario. Por supuesto, la voz de Catherine crepitó a través de la grabación: dile que es una inversión en tu futuro. Jason sonrió con suficiencia, su futuro estaba a punto de recibir una brusca llamada de atención. Y entonces vino la sacudida. Unos días después, Emily flotó con una sonrisa tímida. Cariño, ronroneó, el libro, pero había logrado acumular deudas secretas. Lo pensaré, dijo, manteniendo su tono ligero, su rostro una máscara de preocupación masculina. Por dentro, se reía. ¿Añadir su nombre? Claro, justo después de tatuarse perdedor en la frente. Emily no estaba cronometrando su turno, ella se pavoneaba, dando pistas sobre sus grandes planes, ajena al hecho de que Jason había cambiado el guión. Ella creía ser la reina del tablero, moviendo sus peones con alegría, pero Jason ya había derribado el tablero y lo había reemplazado por el suyo, donde tenía todas las piezas. Jason estaba absorto en el juego, perfeccionando su papel de esposo perfecto con la precisión de un chef que perfecciona un soufflé. Una soleada mañana de sábado, decidió subir la apuesta. Silbando una melodía alegre, preparó los panqueques favoritos de Emily con mermelada de fresa, dorados y esponjosos, casi gritando: «Soy el mejor esposo del mundo». Deslizó el plato por la encimera con un despreocupado: «Pensé que querías un capricho». Emily se quedó paralizada a medio bocado, con el tenedor flotando como si le acabaran de dar una granada. «¿Por qué?», preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y sospecha. Jason se encogió de hombros, canalizando a su padre interior de comedia. «Solo quería hacerte feliz». Su mirada se desvió hacia un lado, la culpa cruzándole el rostro como un neón que dijera: «Estoy tramando algo malo». Saboreó esa mirada, era mejor que panqueques. Tras bambalinas, las pruebas de Jason se acumulaban más rápido que un escándalo de telerrealidad. Había creado una carpeta de Google Drive llamada Proyecto de Trabajo del Sistema de Automatización, tan aburrida que Emily la ignoró y tan inteligente como para esconder su tesoro oculto,
Clips de audio de sus intrigas con Catherine, capturas de pantalla de sus mensajes cuestionables y notas detalladas sobre cada mentira que había dicho. Su madre en una sola entrada, él era demasiado dulce para decir que no. Dulce, por supuesto, en la trampa edulcorada. Cuando Emily empezó a balbucear sobre abrir una tienda online porque, al parecer, los pañuelos no eran lo suficientemente ambiciosos, Jason se sumó con un entusiasmo digno de un Oscar. Genial, cariño. Incluso te ayudaré con la página web. Su rostro se iluminó, sus ojos brillaron de triunfo. Ella no sabía que él estaba ganando tiempo antes de que ella, inevitablemente, viniera a pedirle capital inicial. Él asintió, sonrió y siguió adelante con el código, viéndola retorcerse todo el tiempo. Fue una genialidad mantenerla enganchada sin desembolsar un céntimo. Pero las señales de alerta seguían ondeando, brillantes y desagradables. Su teléfono estaba ahora permanentemente boca abajo, como si escondiera secretos de estado. Recados urgentes surgían de la nada, compras que, por alguna razón, tardaban 3 horas y no devolvían ninguna bolsa. ¿Y esas sonrisas pícaras que le dedicaba a la pantalla cuando creía que él no la veía? No eran el tipo de vídeos de gatitos adorables que se ven. Jason la había pillado riéndose por un mensaje una vez, y cuando le preguntó, ¿qué te hace gracia?, murmuró, «Ay, Megan solo está haciendo el tonto». ¿Megan otra vez? La mujer era o la coartada más ocupada del mundo o un producto de la imaginación de Emily. A veces, en momentos de tranquilidad, como cuando tarareaba desafinada mientras regaba los helechos, la determinación de Jason flaqueaba. Vio a la mujer de la que se había enamorado hacía 3 años, la que se había reído de sus horribles juegos de palabras y le había prometido un para siempre. Pero entonces recordaba al marido temporal, los bolsos de diseñador, las risitas de Catherine. La niebla se disipó enseguida y él redobló la apuesta. Una noche, mientras ella charlaba sobre marcas de boutiques, él asintió, imaginando el momento en que había dado el golpe. Ella creía ser la titiritera de este matrimonio, pero Jason había cortado los hilos discretamente. Jason había terminado de hacerse el bueno, estaba listo para ser inteligente. En su aniversario, tuvo un gran detalle. Cariño, reservé una escapada de 7 noches junto al mar, un hotel de lujo, con todo. La cara de Emily se iluminó como la de una niña al ver un helado, su emoción era contagiosa. Pero el día antes del viaje, Jason se retractó. «Malas noticias», dijo, fingiendo arrepentimiento. «El trabajo se canceló y necesito terminar la página web de tu boutique, ¿por qué no te quedas con Catherine?» Emily hizo un puchero como si fuera Amy, pero sus ojos la delataron, brillando de alegría al pensar en una estafa madre-hija. Para cerrar el trato, Jason le ofreció su tarjeta de crédito con una sonrisa de santidad. «Diviértete, date un capricho, te lo mereces». Ella lo abrazó, murmurando, «Eres el mejor». Pero él captó la sonrisa que ella no pudo ocultar. Anzuelo, sedal y plomada. En cuanto Emily y Catherine salieron de la entrada, Jason llamó a la caballería, Mac, su amigo abogado, armado con un portátil y set de justicia. La casa se convirtió en una sala de guerra, cajas de pizza, tazas de café y pruebas esparcidas por la mesa. Rebuscaron entre notas y vídeos como arqueólogos desenterrando una tumba escandalosa. Había mucha suciedad. Las conversaciones telefónicas de Emily con Catherine eran una mina de oro de la avaricia. «Podemos sacarle la sangre por siseo en un clip». «Me voy», respuesta de Catherine. «No lo asustes. Es demasiado confiado para sospechar», resopló Jason. «Ya no», pero la verdadera sorpresa llegó cuando cambiaron al video de la cámara de la sala, con fecha y hora del mediodía de un martes cualquiera, cuando Jason estaba en el trabajo. La puerta se abrió y entró un hombre alto, desaliñado, que rebosaba encanto y seguridad en sí mismo. «Vincent», dijo Emily, saludándolo con un beso que no era precisamente platónico. Se besaron en ese mismo instante. La grabación lo capturó todo, la broma de Vincent, «Tu marido no lo entiende», y la risa de Emily, «Solo es un trampolín». Jason se quedó boquiabierto. Max silbó suavemente, entre sorprendido y emocionado. «Tío», dijo, dándole una palmadita en el hombro a Jason, «eso es dinamita para un divorcio».
Está hecha polvo. Impulsados por la traición y un poco de rabia mezquina, se pusieron manos a la obra. Durante los 2 días siguientes, Jason y Mac transfirieron el dinero que le quedaba a cuentas intocables, unas nuevas que Emily desconocía. Sus carteras de inversión estaban sepultadas bajo lagunas legales tan escurridizas que ni un sabueso podría detectarlas. Y entonces, la guinda del pastel, Jason canceló su tarjeta de cajero automático en plenas vacaciones. Se imaginó a Emily en alguna elegante boutique de playa, pasando el dedo y oyendo, rechazada. Dulce, dulce venganza, las consecuencias no se hicieron esperar. Su teléfono se llenó de llamadas, primero a Emily, luego a Catherine. En cuestión de horas, los mensajes de voz se acumulaban. Cariño, ¿qué le pasa a la tarjeta? Y luego un estridente, Jason, esto no tiene gracia. Los ignoró a todos, dejando que el silencio gritara más fuerte que cualquier discusión. Mientras tomaba cervezas con Mac, contemplando la puesta de sol desde su sala, ahora en silencio, Jason sintió algo nuevo, control. Emily creía tener el control, pero el telón acababa de caerle encima, la nueva vida de Jason iba tomando forma, caja por caja. Con la ayuda de Mac, estaba empacando su antigua existencia, ropa, libros, esa horrible bufanda que Catherine le había tejido. Listo para mudarse a un nuevo apartamento donde el aire no oliera a traición. Los papeles del divorcio estaban firmados, sellados y listos, gracias a la magia legal de Mac, estaban en medio de todo cuando la puerta principal se abrió de golpe, desatando un tornado de furia. Emily y Catherine habían regresado de sus desastrosas vacaciones, con las caras más rojas que las langostas que no podían permitirse. Nos tendieron una trampa, gritó Emily al ver las cajas. Catherine, cruzándose de brazos como una maestra frustrada, intervino, ¿ignorarnos? Eso sí que es de madurez, Jason. Habían regresado de sus vacaciones en el océano humillados, postales rechazadas y personal del hotel que probablemente aún susurraba sobre las mujeres gritonas de la habitación 304. Jason intentó mantener la calma, doblando su camisa con precisión quirúrgica, pero la presa se había reventado. Están apadrinadas, rugió, abalanzándose sobre ellas. Ya no apadrinaré a una esposa infiel y a una madre que no podría criar a una hija decente ni aunque su vida dependiera de ello. La habitación estalló en caos, un duelo verbal sin árbitro. Emily la insultó, paranoica, tacaña y controladora, y Catherine se burló, estás delirando. Emily se reafirmó, con los ojos encendidos, ¿engañar? Jamás lo haría. Jason. Ay, era tan astuto como para cortar cristal. Ay, lo sé todo, Emily. Tu pequeño plan para chuparme la vida por tu culpa y luego abandonarme a mí y a Vincent. Sí, lo sé, se quedó boquiabierta, como un pez jadeando. Catherine murmuró, eso es absurdo. Pero Jason no había terminado. La señaló con el dedo, retándola. ¿Una conspiración a mis espaldas? Menuda familia. Los gritos alcanzaron su punto álgido. Los vecinos probablemente pensaron que era una grabación de podcast en vivo que salió mal. Las negaciones de Emily se desmoronaron bajo la mirada gélida de Jason y la indignación justificada de Catherine se convirtió en un torpe tartamudeo. Mac, siempre el héroe, intervino, poniendo los papeles del divorcio en las manos de Emily con un seco, te han notificado. Antes de que pudieran recomponerse, Jason cogió una caja, Mac otra y salieron disparados hacia el coche, dejando a Emily y Catherine en medio de una diatriba, rodeadas de un caos a medias. 2 semanas después, el juzgado era un campo de batalla. Emily y Catherine, todavía furiosas, se hicieron las víctimas con fuerza, lágrimas, acusaciones, casos. Es controlador, se lamentó Emily. La humilló, resopló Catherine. Exigieron la mitad de los bienes de Jason, presentándolo como el malo. Pero entonces Mac desató el Kraken, una avalancha de pruebas cuidadosamente seleccionadas, cintas, vídeos, extractos bancarios, el beso de Vincent esa tarde. El juez arqueó aún más las cejas con cada revelación, mientras Emily y Catherine se hundían en sus sillas. El veredicto, un tiro seguro para Jason. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes.
El plan de Amelie se había derrumbado como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Amelie y Catherine se quedaron atónitas, boquiabiertas, mientras caía el mazo. Habían subestimado a Jason, sin sospechar que la superaría con tanta destreza. Afuera, Jason y Mac chocaron los puños al pie de la escalinata del juzgado, mientras el sol se reflejaba en un futuro sin sanguijuelas. Por la victoria, sonrió Mac, ofreciéndole un café a Jason. Y por no tener que volver a salir con la groupie de Vincent, bromeó Jason. Por primera vez en meses, se sentía ligero, como un hombre que había esquivado una bala y ganado una guerra. 6 meses después de los fuegos artificiales en el juzgado, Amelie y Catherine estaban tocando fondo. Las deudas secretas de tarjetas de crédito de Amelie se habían disparado hasta convertirse en un monstruo financiero, y sorpresa, Catherine tampoco estaba precisamente nadando en dinero. Su propia montaña de facturas sin pagar finalmente la estaba alcanzando. El dúo había cambiado sus sueños de imperios boutique y estafas en la playa por trabajos agotadores y mal pagados, turnos irregulares en restaurantes de comida rápida e interminables visitas al café. Su círculo social se había desmoronado como un plato caído. Algunos amigos creyeron la triste historia de Amelie, pobre víctima, mientras que otros apoyaron a Jason, susurrando, sabíamos que estaba en problemas. A Jason no le importó. Estaba demasiado ocupado desempacando su nueva vida. Entra Ruby, su nueva vecina en el acogedor complejo de apartamentos al que se había mudado. Ruby era un rayo de sol, habladora, muy risueña y dueña de un bulldog francés llamado Buster que resoplaba como un pequeño tren de carga. Jason, amante de los perros de toda la vida, quedó prendado de ella desde el primer día. Siempre había querido un cachorro, desde que era cachorro.